Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, soy Jairo. Hoy es 17 de marzo del 2025. Estamos a unos 3 días del 20 de marzo, que es que cuando se da un ciclo que es muy importante desde el punto de vista del marco teórico de lo astrológico, que es el inicio de un nuevo periodo definido por el movimiento aparente del Sol visto desde la Tierra. El punto vernal o el cero de Aries, que es el que marca simbólicamente el inicio del camino del zodiaco del Sol y el que de alguna u otra forma define los 12 signos zodiacales. Es importante recordar que los 12 signos del zodiaco nacen es precisamente este ejercicio del movimiento aparente del Sol y no tiene nada que ver con las constelaciones, ¿no? Que ese es como el gran argumento que muy válidamente utiliza la astronomía para decir que lo astrológico tiene unos fundamentos errados, pero bueno, esa es discusión de otro momento, pero realmente el camino del zodiaco se da por el movimiento aparente del Sol y inicia en el punto vernal. Entonces, este es un momento importante básicamente porque es el punto de referencia, ¿no? Ya otra cosa es la interpretación que uno le dé a esto y la toma de conciencia que uno puede hacer con estos nuevos ciclos. De hecho, eh, yo desde hace varios años vengo interiorizando y eventualmente compartiendo que este ciclo que inicia con el punto vernal es más importante que el ciclo que la gran mayoría de humanos celebran a final de año, el 31 de diciembre, ¿no? Que es el que tiene más ruido, más boom, energéticamente se mueven muchas dinámicas, los propósitos de año nuevo, las evaluaciones del año que termina, los ritos. Bueno, energéticamente es muy fuerte la energía que maneja un año nuevo, pero si nos ponemos a observar es un ciclo no natural, ¿no? Es un ciclo que se inventó el hombre realmente y ya por solo esa forma de concepción e implementación de ese ciclo, pues para mí no tiene mucho valor. Ahora, otra cosa diferente es que muchos humanos en conjunto lo celebren, lo intencionen, que eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema. Y de ahí de pronto viene la fuerza que tiene, pero es por un, un, una conciencia de una reunión de conciencias de mentes que así lo aceptan. Pero hay otros ciclos naturales que no tienen tanto ruido, no tienen tanto marketing, que son bastante fuertes. De hecho, me llamó mucho la atención en estos días viendo publicidad en televisión, el lanzamiento de una película de Disney que la hacen para este 20 de marzo. Entonces me surgió la pregunta si será coincidencia y si eventualmente los otros 20 de marzo ha habido eh, temas similares. Bueno, ahí lo dejo como reflexión. Pero el cero de Aries sí es muy importante desde el punto de vista de conciencia, ¿sí? De toma de conciencia. Entonces lo que hoy te quiero explicar es un poquito algunos elementos técnicos del cero de Aries para que los tengas presentes y invitarte a que escuches un podcast que voy a liberar el día de mañana, el 18 de marzo. Si ves este video después, pues entras a mi canal así de simple.com/audio y ves una lista de los podcasts. Porque sí quiero hablar un poquito de cómo yo aplico esta información, ¿sí? Y también explicar un poco las diferentes visiones de diferentes personas que conocen lo astrológico, ¿no? Porque normalmente en estos eventos hay mucho ruido, ¿no? O sea, acabamos de venir de un eclipse, ahorita vamos para otro eclipse, el cero de Aries. Entonces, cada vez que hay un evento astrológico, se genera mucho ruido y hoy en día con esto de las redes sociales, pues estamos constantemente bombardeados con información. Entonces ahí surge la pregunta, ¿quién tiene razón? ¿A quién le pongo atención? Entonces en el podcast quiero pues obviamente compartir mi visión de este tipo de situaciones, pero también dar como unas pautas y unos tips para saber escuchar y saber discernir a qué le ponemos cuidado. Bueno, entonces rápidamente el contexto.
¿Por qué no le pongo tanta atención al calendario gregoriano? Pues porque es una invención humana. De hecho, entra a Wiki, calendario gregoriano, aquí vas a ver la historia. Esto fue en el año 1580 y algo que se estableció, que estoy en el concilio de Nicea, Constantino I, siglo tercero, donde a dedo empezaron a asignar muchas fechas. Por ejemplo, el tema de la Pascua, ¿no? De la Pascua cristiana, que se conmemora al día siguiente del plenilunio posterior al equinoccio. O sea, mm, la primera luna llena después del equinoccio es cuando se empieza a celebrar la Pascua, ¿no? El plenilunio. Plenilunio hace referencia a la luna llena, ¿sí? Entonces, por eso es que la Semana Santa no coincide siempre en la misma fecha. En algunos años es en abril, en otros en marzo. Entonces ahí ya uno empieza a ver como ciertas incoherencias en los ciclos que se establecieron porque eran ciclos no naturales, ¿no? Y bueno, aquí entra Wikipedia y encuentras una definición o una explicación del calendario gregoriano, el desfase, la importancia de trabajar el año trópico, bueno, todo ese ejercicio. También aquí en Wiki puedes encontrar una definición bien interesante del punto Aries o el punto vernal, que en esencia es la intersección de dos planos, del ecuador celeste, con el ecuador celeste este que está aquí en azul, con el plano de la eclíptica, que el plano de la eclíptica es el plano que genera el movimiento aparente del Sol a lo largo de un año, que se define como el año trópico. Entonces eso se identificó claramente. Aquí yo tengo un diagramita que yo comparto en alguno de mis cursos que hace referencia a este plano que está en azul es el ecuador celeste, el plano en naranja es el movimiento del Sol a través de la eclíptica, y en el año trópico observable hay 4 puntos en los cuales estos dos planos se intersectan, que eso es lo que generan los equinoccios y los solsticios, y que los equinoccios se generan en el punto 0 de Aries, en el punto 0 de Libra. Los equinoccios y los solsticios son los puntos de mayor declinación, se dan en el 0 de Cáncer y 0 de Capricornio. Entonces hay unos elementos astronómicos bien interesantes que ayudan a identificar estos 4 puntos. Y ahora estos 4 puntos son los que definen el inicio de los signos cardinales. Entonces, bueno, ahí hay toda una historia interesante que bien vale la pena conocer si te interesa profundizar en lo astrológico, porque esto da argumentos para entender estas dinámicas. Entonces, en esencia, ¿qué es el 0 de Aries? Pues el 0 de Aries es este punto que te estoy mostrando aquí, que es cuando se intersecta el ecuador celeste con el plano de la eclíptica y viene el movimiento del sur celeste, del hemisferio sur celeste, de ecuador celeste al hemisferio norte ecuador celeste, y ese punto se identifica como el 0 de Aries. Y eso cada 365.2422 días es medible, y eso es lo que este próximo 20 de marzo pues vamos a conocer. Entonces ya desde el punto de vista astrológico, pues es una representación simbólica. Recuerda que cuando nosotros vemos una carta natal es una representación simbólica de lo observable en el cielo, que para efectos prácticos los humanos la hemos venido representando en un círculo que representa el raíz natal, pero realmente este es el movimiento, o esta es la descripción del movimiento a través de la eclíptica, ¿sí? Que para los humanos es más sencillo graficarlo, visualizarlo, observarlo en un círculo que pintarlo en una eclíptica, ¿ok? Entonces, para efectos prácticos voy a usar esta plantilla que son los tránsitos en el cielo. Voy a ocultar todos los elementos y únicamente vamos a visualizar el Sol. El Sol. Hoy cuando estoy grabando este video es marzo 17. Aquí lo vemos, marzo 17 a las 22:09 GMT. Estoy haciendo más o menos las 17:09, o sea, las 5 de la tarde Colombia. Y el Sol se encuentra en estos grados, se encuentra en 27 grados de Piscis, y el movimiento del Sol en movimiento directo siempre está recorriendo de forma antihoraria, o sea, pasa de Piscis a Aries, después de Aries a Tauro y así sucesivamente. Entonces, cuando yo visualizo este movimiento aquí, voy a moverlo un día a la vez. Entonces cuando lo muevo un día, el Sol, fíjate, aproximadamente, perdón, aquí voy a poner un día. El Sol está en 27 grados, lo muevo un día, 24 horas después, se mueve 28, otro día 29, aproximadamente el Sol cada día se mueve 1 grado, es un poquito menos, es 59 minutos algo, para recorrer los 360 grados en los 365.24 días.
Entonces, aproximadamente cada 24 horas recorre un grado, podemos decir, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en que pasa del 29 de Piscis al 0 de Aries, ¿sí? El 0 de Aries. Esto se da aproximadamente en marzo 20. Algunos años es marzo 21, por el desfase precisamente del calendario gregoriano. Y este momento se conoce como el 0 de Aries. Ahora, esto lo podemos calcular exactamente. Vamos aquí a calcularlo exactamente cuándo se da. Esto pues rápidamente, esto ya lo he explicado en otros videos tutoriales. Aquí vamos a usar la herramienta de contactos y la herramienta de armónicos para definir el 0 de Aries. Aquí voy aquí rápidamente. Le digo que calcular. Y encontramos que el 0 de Aries se da este 25 de marzo a las 9:01:02. Es exactamente cuando el Sol ingresa a 0 de Aries. Aquí yo, a propósito, hice un ejercicio que es colocar 30 de Piscis. O sea, 30 de Piscis es lo mismo que decir 0 de Aries, ¿ok? Pero este es un truquito que yo coloqué a propósito, pues precisamente para confrontar, porque esto es lo mismo, este valor es lo mismo que tener 360 grados, o es exactamente lo mismo decir 30 de Piscis, ¿sí? O es exactamente lo mismo a decir 0 de Aries, ¿ok? Lo que pasa es que en la jerga astrológica, en el medio astrológico, pues nosotros siempre hablamos es de 0 a 29, no de 1 a 30, ¿ok? Entonces, bueno, es digamos un truco matemático, pero considerar. Pero realmente lo que nos interesa es esta fecha. Entonces voy aquí a aumentar aquí el zoom. Fíjate, si yo me vuelvo un día, me voy a volver 24 horas. Fíjate, este punto cuando toca aquí el Sol, este punto es el 0 de Aries, que ya lo habíamos calculado previamente, ¿sí? Aquí se da en ese momento. Entonces, este es como el ejercicio práctico de cómo identificar ese momento. Ahora, esto yo lo puedo guardar como un evento y verlo con mi carta. Pero entonces aquí ya viene como el ejercicio práctico de cómo aplico esta información. Entonces lo que yo normalmente recomiendo es primero entender la dinámica en el cielo, o sea, los tránsitos. Entonces ya agregamos los otros elementos. Entonces vamos aquí a empezar a agregar los otros elementos. Entonces fíjate que en ese momento en que el Sol está en el 0 de Aries, la Luna está en 6 de Sagitario, ¿sí? Está en 6 de Sagitario, agregamos los planetas personales, los sociales, transpersonales, eje nodal y Lilith y Quirón. Esos son los que yo normalmente trabajo, aunque pues se pueden agregar otros. Y observamos los aspectos que se están dando. Entonces aquí me llamó a mí algo poderosamente la atención. Hay dos situaciones que me llaman la atención. Primero, una conjunción partil que se da entre Neptuno y el Sol. Fíjate que Neptuno está en 29:37 de Piscis y el Sol está en 0 de Piscis. O sea, esto es una diferencia de, perdón, en 0 de Aries o 30 de Piscis. Esto es una diferencia de 13 minutos. Eso es realmente casi partil. Esa conjunción, ¿sí? O sea, esa conjunción, vamos aquí únicamente a verla con el Sol y Neptuno. Sol y Neptuno, fíjate, ahí está claramente. Esto es partil, ¿sí? Ok, este contacto aquí es partil. Eso por un lado. Y por otro, lo que también me llamó la atención fue un aspecto que se da con la Luna, ¿sí? Que se da con la Luna cuando visualizamos los aspectos, que estoy mostrando acá, ¿sí? Aunque si lo detallamos exactamente, hay un sextil Plutón-Sol, o sea, Plutón con el Sol, ¿sí? 3 grados en Acuario Plutón, el Sol en 0 de Aries. Hay una diferencia de 57 grados, que es el orbe sextil, 3 grados. Y Neptuno, perdón, y la Luna lo que está haciendo es un trígono aquí con Venus que está un poquito alejado. Pero ¿qué es lo que pasa? Voy a dejar únicamente esos tres planetas para que lo veas más claro. Sol, Plutón y Neptuno. Sol, Plutón y Neptuno, ¿sí? Activo los aspectos. Ay, la Luna, perdón, la Luna. Ahí está. Entonces, fíjate, ahí está claramente Plutón haciéndole trígono a Neptuno y el Sol. Plutón haciendo sextil a la Luna. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros sabemos que la Luna es muy rápida, o sea, la Luna se mueve cada día aproximadamente entre 12 y 14 grados,
horas antes, o sea, horas antes de que se configure exactamente el punto vernal, eh, aparece un trígono al Sol, que es lo que vamos a hacer aquí. Me voy a volver unas horas antes, fíjate, ahí se sigue manteniendo el sextil con Plutón, y ahí, unas 3 horas antes, aparece el trígono con el Sol. Me voy un poquito antes, 4 o 5 horas antes, entonces desde 6 horas antes, más o menos 2, 3 horas, está activa esta configuración. Entonces, esto, ¿qué significa? ¿O cómo puedo yo aplicar esta información de forma práctica? Entonces, aquí hay varios elementos. Primer elemento importante a considerar, hay dos situaciones que vamos a evaluar, y antes de esto quiero hacer esta explicación. Voy aquí a trabajar modelos plantillas, voy a poner aquí una plantilla vacía, ahorita volvemos, esta plantilla es vacía para pintar, y aquí voy a colocar un eje X, que esto representa momentos en el tiempo, ¿sí? Y esto es lineal, entonces aquí es un día, otro día, o puede ser una hora, un minuto, un mes, un año. Cada una de estas líneas puede ser un periodo de tiempo específico, y en algún momento se da un evento, se presenta un evento. Por ejemplo, este 20 de marzo a las ¿a qué horas es que se da? A las 21 horas, ya me olvidó, el cero de Aries, se da este evento. Entonces, este evento lo que marca es el momento puntual. El momento puntual es se da algo. Pero ¿qué es lo que pasa? En la naturaleza nosotros la observamos de forma progresiva, no de forma discreta. Cuando yo digo de forma discreta es que este evento, para constituir este evento, pues se viene constituyendo en un tiempo, más o menos esta figura, y va desapareciendo con el tiempo. Esto es una curva de distribución normal que nos ayuda a entender precisamente este tipo de situaciones. O sea, este es el clímax del evento, que el clímax del evento es que cero de Aries. Pero esto toma un tiempo en irse constituyendo, en irse creando, en irse siendo observando, y una vez se cumple, igual viene y va desapareciendo paulatina y progresivamente. Y este fenómeno es aplicable a todos los ciclos de la naturaleza. Y yo el ejemplo que siempre les menciono y siempre van a oír mencionar es el día y la noche, ¿sí? La noche llega gradualmente, no llega de un momento a otro. Hay luz y al segundo hay oscuridad, ¿no? El amanecer también amanece gradualmente, ¿sí? Entonces, esto también aplica al movimiento de los planetas, a los tránsitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo estas figuras de distribución normal, esta zona de tiempo pues es una zona importante en la cual podemos aprovechar para toma de conciencia, pues lo que deseemos desarrollar, ¿sí? Y esto, en este rango de tiempo, pues se están dando otros sucesos u otros tránsitos, ¿sí? Este es el momento del cero de Aries para este ejemplo que te estoy compartiendo, pero un momento antes se dio un gran sextil, ¿sí? Un gran sextil entre Plutón, ¿sí? Entre Neptuno, el Sol y la Luna. Que esto obviamente pues lo podemos utilizar para ciertas dinámicas de intención. Que esto ya viene siendo como la aplicación práctica de esto que te acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quiero explicar en el podcast. Este video fue para explicar un poquito la parte técnica operativa de cómo utilizar esta información, ¿sí? Técnicamente pues ya identificas cómo calculas el cero de Aries, la fecha exacta en la cual se ha hecho. Yo que es que ahora ya no me acuerdo, tengo la memoria en estos días de pajarito. El punto vernal se da a las 9:01 GMT, ya me acordé, 9:01 GMT, y obviamente la idea es ver esto en tu carta natal. Voy aquí a cargar mi carta, ya está cargada. Traemos una plantilla de tránsitos, ¿sí? Una plantilla de tránsitos, y ver esa configuración de planetas. Aquí está, fíjate, cero de Aries con la conjunción Neptuno. La Luna está por acá, Plutón está por acá, y esto es lo que está formando ese gran sextil, que un gran sextil es la unión de dos sextiles y un trígono, y eso trae una información. Entonces, en el podcast te quiero compartir cómo uso yo ya desde el punto de vista práctico esta información del darse cuenta, de la toma de conciencia, y esto ya es un uso muy personal de lo astrológico, ¿ok?
Bueno, entonces, bueno, pues, si me preguntas dónde escucho el podcast, así es simple.com/audio. Ahí vas a ver una lista de los últimos episodios y podcasts que estoy compartiendo, por si deseas profundizar un poco en esta propuesta de uso e interpretación de lo astrológico. Bueno, hablamos, bye bye, chau.